Hola a todos y a todas. Bueno, como dijeron ya, mi nombre es María y somos Facundo y Agustín. Vamos a estar explicando un poco lineamientos generales, si se quiere. Es una rama del derecho internacional muy rico, está lleno de aristas, es súper interesante, así que, bueno, vamos a ir tocando un poco todos los temas que nos parecen los más importantes y que vienen más a la reunión de hoy. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la evolución, tanto del derecho internacional en general como del, del derecho internacional humanitario en particular, eh, diferentes conceptos, las fuentes, los instrumentos internacionales principales. Vamos a hablar de los principios generales del derecho internacional humanitario, lo cual es transversal a todo lo demás que vamos a estar viendo. Vamos a hablar sobre los ámbitos de aplicación, que también es fundamental, lo que son medios y métodos de combate, aquellos prohibidos, aquellos no, los limitados. Después vamos a hablar un poco de lo que es el ámbito penal de esta rama, que bueno, también es importante, y después algunas cositas relacionadas con terrorismo y un par de cosas más específicas. Así que sin mucho más, Facu, si quieres arrancar. Dale, gracias, Nero. Bueno, vamos a empezar un poco con derecho internacional general y uso de la fuerza, que es como, digamos, algo que va a ser central, más allá del derecho internacional humanitario, la importancia que tiene el uso de la fuerza y los limitantes y lo que está permitido y cómo usa la fuerza Naciones Unidas, etcétera, etcétera, lo vamos a abordar ahora. Así que un poco para dar contexto histórico, antes de 1945 podríamos entender, digamos, de alguna manera distintos quiebres antes de la Primera Guerra Mundial, donde, digamos, el uso de la fuerza, si bien es cierto que las controversias se intentaban resolver de la manera más diplomática posible, per se no había una prohibición específica al uso de la fuerza y había cierta legitimidad a poder utilizarla y, en definitiva, a poder ocupar territorios, tomarlos. Digamos, recordemos que justamente toda la expansión imperialista fue la que llevó a la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, y las alianzas y contraalianzas. Entonces, la realidad es que siempre el uso de la fuerza se legitimó hasta entonces y, bueno, dio lugar a una cantidad de conflictos extremadamente sangrientos, tal vez mucho más graves de los que puede llegar a haber ahora en cuanto a víctimas, en cuanto a efectos, y porque efectivamente tampoco había limitantes. Pero bueno, hay un quiebre con la Carta de la Sociedad de las Naciones, donde, terminada la Primera Guerra Mundial, se plantea la idea de que el uso de la fuerza necesariamente era algo que preocupaba, digamos, a toda la comunidad internacional, que en ese momento eran unos pocos estados, pero en definitiva a lo que se consideraba en ese entonces como comunidad internacional, comunidad de estados y demás. Entonces, en esta Liga de las Naciones se creó el Consejo de la Liga de las Naciones, y este Consejo de la Liga de las Naciones justamente buscaba abordar estas situaciones y tomar una definición respecto a las situaciones de conflicto y de uso de la fuerza existentes en ese entonces. El problema con esto es que se establecía lo que se conocía como una moratoria de guerra, es decir, se establecía básicamente que el Consejo tenía que resolver y dar de alguna manera un veredicto, si se quiere, respecto de este uso de la fuerza. Ahora, pasados 3 meses, si las partes no llegaban a un acuerdo, las partes en el conflicto podían recurrir a la fuerza. Entonces, en definitiva, era patear la fuerza para más adelante, pero no había una prohibición absoluta del uso, sino que era, bueno, primero sometámoslo, caso que no se resuelva, usaremos la fuerza. Era un poco esa la lógica, que tampoco terminó funcionando, porque la otra contra que tenía era que las decisiones, a diferencia del Consejo de Seguridad hoy en día, se tomaban por unanimidad. Entonces, unanimidad que no se podía alcanzar por la polarización que había, sumado a que potencias como Estados Unidos no eran parte de la Liga de las Naciones y otras cuestiones políticas más, hicieron que, en definitiva, todo esto no sirviese para nada, y por eso después terminó con la caída de la Sociedad de las Naciones. Después, algo que fue central fue el Pacto de Briand-Kellogg. La realidad es que el Pacto de Briand-Kellogg lo que permitió de alguna manera fue empezar a darle forma a lo que hoy conocemos como la prohibición absoluta del uso de la fuerza. Fue un pacto principalmente entre Francia y Estados Unidos, pero que después se abrió a la firma de otros estados. Creo que 50 y pico de estados llegaron a firmar el acuerdo de Briand-Kellogg con el paso del tiempo, y la realidad planteaba de que las controversias no se resolvían por la fuerza, es decir, que se deberían acudir a otros medios pacíficos para resolver controversias entre estados que no implicasen el uso de la fuerza.
Con todo esto en mente, pasando desde una legitimidad a una moratoria de guerra medio rara y poco funcional, hasta una idea de, bueno, tenemos que prohibir el uso de la fuerza concretamente, pasamos a la regulación del uso de la fuerza desde la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Lo cierto es que hay varias disposiciones dentro de la Carta de Naciones Unidas que abordan el tema del uso de la fuerza. En primer lugar, el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que es una prohibición absoluta de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquiera de los otros estados. Ahora, el problema de este artículo es doble. Uno, no se define qué es amenaza del uso de la fuerza, que después vamos a ver la importancia que tiene esto para la legítima defensa. Y dos, que tampoco hay una definición de fuerza. Si bien hay un cierto consenso de que la fuerza necesariamente va a ser militar y va a tener que haber como cierta agresión, si se quiere, que vamos a ver cómo se define agresión, la realidad es que la fuerza podría llegar a ser política, podría llegar a ser económica, o sea, supone también un sometimiento a otro Estado de otra forma que no necesariamente sea militar. Son debates doctrinarios, pero lo cierto es que hoy principalmente es la fuerza militar y el uso de la fuerza armada como tal. Ahora, frente a este uso de la fuerza armada y entendiendo que es imposible que por una regulación los estados se abstengan de hacer uso de la fuerza, se incluye el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que justamente viene a plantear la idea de la legítima defensa. Una legítima defensa que en realidad históricamente ha sido planteada como una posibilidad de los estados frente a un ataque, pero que en definitiva casi incorporó como esta posibilidad de repeler un ataque de otro estado mediante el uso de la fuerza. Esta legítima defensa tiene que ser proporcional y necesaria al ataque, tiene que respetar el derecho internacional humanitario, tiene que respetar el derecho internacional de los derechos humanos, y entonces, en definitiva, tampoco es que hago lo que quiero si me atacan o hago uso de la fuerza como se me antoja si me atacan. Hay, digamos, reglas y el derecho internacional que resulta aplicable que necesariamente se tiene que respetar. Y además plantea que esta legítima defensa tiene que suspenderse, o sea, el ejercicio, si ya intervino el Consejo de Seguridad. O sea, si el Consejo de Seguridad atendió la situación, tienen que suspender, digamos, el uso de la fuerza en general las partes, sobre todo principalmente en esto de la legítima defensa. Ahora, recordemos también que esta legítima defensa está establecida como una causal de exención de responsabilidad, si se quiere, en el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los estados por actos internacionalmente ilícitos. En este proyecto de artículos, que digamos, hay cierto consenso de que ya es costumbre internacional, la realidad es que la legítima defensa es una causal que te exime de responsabilidad internacional por este acto ilícito que sería usar la fuerza. Entonces, en definitiva, también es algo que cobra vital importancia, y cobra vital importancia también porque la legítima defensa fue utilizada muchas veces como argumentos medio tirados a los pelos y un poco raros para abordar ciertas situaciones, como por ejemplo la legítima defensa llamada anticipatoria, y es que frente a un ataque instantáneo y contundente que no haya ocurrido, sino que sea inminente, es decir, no hubo per se uso de la fuerza, sino que es la inminencia de un ataque armado y que no permite elegir otro medio para abordar esa situación, permitiría supuestamente hacer uso de la fuerza. Es decir, no hubo uso de la fuerza de parte del otro Estado, pero yo digo, me voy a defender porque hay un ataque inminente que va a llegar necesariamente y no tengo otra opción. Este fue el argumento que usó Israel en 1967 contra Egipto frente a la posibilidad de que Egipto lo ataque. Y si bien es cierto que es una interpretación medio rara, el Consejo de Seguridad en el 67 no atribuyó responsabilidad a ninguno de los dos estados por esto. Entonces se debatió como, bueno, se consiente la legítima defensa anticipatoria, fue una postura medio rara que no se condenó esa legítima defensa anticipatoria. Y un paso más fue el que dio ya Estados Unidos con la idea de la legítima defensa preventiva, que la legítima defensa preventiva básicamente es como una profundización de la anticipatoria porque, digamos, no está acreditada necesariamente la inminencia del ataque, sino que frente a pruebas y la posibilidad de que se encuentre elaborando un ataque armado, el Estado, en definitiva, se tiene que defender porque sabe que supuestamente la elaboración del ataque armado implica
que ese ataque ya comenzó. Cosa que es debatido, porque la realidad es que en derecho internacional humanitario los efectos cinéticos en principio son los que podrían determinar, o sea, cinéticos en el sentido de que hubo efectos físicos, de que hubo daño en definitiva, de que hubo un daño real, palpable, son los que en definitiva determinarían que hubo ataque. Entonces, digamos, es algo que se usó para invadir en su momento Irak, con el conflicto con Kuwait, entonces fue una doctrina muy, muy rara, fue una doctrina que defendió el presidente Bush y que en definitiva dijo, hay legítima defensa preventiva. Entonces, otros doctrinarios como Ramiro Brotons la han criticado, o sea, hay uso de la fuerza cuando me atacaron y ahí me estoy defendiendo. Decir que potencialmente va a haber un ataque y que eso justifique el uso de la fuerza no fue el espíritu del artículo 51, por ejemplo. Entonces, se plantea todo esto de hasta dónde la legítima defensa se usa cuando hubo un ataque y hasta dónde se puede justificar para hacer ataques armados en violación a la Carta de las Naciones Unidas. Pero bueno, eso respecto de la legítima defensa. Ahora vamos a analizar la particularidad del rol del Consejo de Seguridad en el uso de la fuerza, porque el Consejo de Seguridad tiene un rol primordial respecto de esto. Ahora, el uso de la fuerza está establecido en el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, específicamente en el artículo 42, y establece que el Consejo de Seguridad va a poder autorizar en definitiva el uso de la fuerza, pero para ello, y ahí es donde entra a jugar el artículo 39 de la Carta, tiene que haber justamente una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. De nuevo, términos ambiguos, pero acto de agresión por lo menos fue definido en la resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas como el uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial, la política e independencia, pudiendo incluir, pero no limitándose, o sea, no es una lista taxativa, invasión, bombardeo, involucramiento de fuerzas armadas, uso de mercenarios, entre otros. Entonces, eso fue definido como acto de agresión. Entonces, si el Consejo de Seguridad declara, conforme al artículo 39, que esto va a ser fundamental, sobre todo para los que estén en Consejo, que hay un quebrantamiento a la paz o un acto de agresión, en definitiva, les abre las puertas para aplicar el artículo 42. Es fundamental que determinen que este quebrantamiento a la paz existe para que le abra las puertas para hacer uso de la fuerza. Si el Consejo de Seguridad no dijo que hubo un quebrantamiento a la paz, es raro que en una resolución mande la fuerza directamente. Entonces eso también para tenerlo en cuenta, sobre todo, son detalles jurídicos, pero siempre está bueno considerarlo. Y después pasamos a las operaciones de mantenimiento, establecimiento y construcción de la paz. Esto es algo fundamental porque la realidad es que uno tiende a creer, y yo de hecho no lo sabía antes de participar en la competencia, empezar a profundizar sobre esto, que son 3 modelos de misiones diferentes que también al abordar y al simular en el Consejo de Seguridad van a tener que determinar cuál creen que es la más adecuada, si el mantenimiento de la paz, si el establecimiento de la paz o si la construcción de la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz tienden justamente a tratar de resolver la situación cuando no está extremadamente, digamos, en auge y donde no hay un uso de la fuerza ultraviolento, sino que, digamos, con fuerzas comandadas por Naciones Unidas, porque bajo el mando de Naciones Unidas, la dirección de Naciones Unidas, con armas que no son tan pesadas, sin un uso de la fuerza excesiva, lo que se tiende es justamente a patrullar, a buscar la negociación, la conciliación. Entonces, hay poco personal, armas pequeñas, está bajo el comando de las Naciones Unidas. Las del establecimiento de la paz son, de alguna manera, lo contrario. El establecimiento de la paz nace porque justamente la misión de mantenimiento no va a poder servir para la situación. El establecimiento de la paz implica el uso de la fuerza armada directamente de fuerzas que, si bien es cierto que están dentro de una misión de Naciones Unidas, son comandadas por un Estado o por una organización internacional, como puede ser la OTAN, por ejemplo. Entonces, el establecimiento de la paz se usa porque hay un fuego que es tan grande, hay realmente un intercambio tan grande de violencia que el establecimiento de la paz es la intervención de la fuerza para poder frenar eso primero. Entonces, en general, son armas más grandes, hay mayor cantidad de personal, están bajo un país, etc. En Ruanda, por ejemplo, y esto habla del error de mandar un mantenimiento de la paz cuando hay que mandar un establecimiento, en Ruanda mandaron una misión
de mantenimiento de la paz, y la realidad es que terminaron los representantes de Naciones Unidas torturados, masacrados, entonces, y eso fue como, bueno, evidentemente nos sirve el mantenimiento de la paz en esta situación, y de ahí fue cuando Francia intervino directamente, creo que Operación Turquesa se llamaba, pero no recuerdo bien, intervino directamente a decir, bueno, intervengo y uso la fuerza yo. Entonces, eso habla de los errores que se pueden cometer. Por ejemplo, en Somalia, en 1992, de nuevo, una fuerza muy pequeña tuvo que ser auxiliada por los Estados Unidos de América. Después, en Haití, pero ahí ya se pensó mejor, en Haití se mandó directamente una misión de establecimiento de la paz liderada por Estados Unidos, recordemos, establecimiento de la paz en general liderada por un Estado o por una organización internacional, y transcurridos 6 meses se le transfirió el mando a las Naciones Unidas cuando la situación ya se había tranquilizado. Porque las Naciones Unidas no tienen el comando, la experiencia, el conocimiento militar, la cantidad de armas que tal vez puede tener un Estado al liderar la misión. Y por último, están las misiones de construcción de la paz. Que las misiones de construcción de la paz son unas misiones en general post-conflicto, porque justamente se dan luego de que el conflicto mermó y buscan que este conflicto pueda volver a resurgir. Y sobre esa base, la construcción de la paz busca el fortalecimiento de las instituciones, monitorear procesos electorales, crear condiciones para que la nación, digamos, o el Estado pueda volver a desarrollarse. Y eso es como lo fundamental en estas operaciones de construcción de la paz. Hay 2 ejemplos claros, uno es Kosovo, después del bombardeo de la OTAN, se pasó la administración de Kosovo a las Naciones Unidas directamente, aunque la OTAN continuó prestando servicios de seguridad, digamos, si se quiere, policial, pero fue utilizado, digamos, se puede considerar una misión de construcción de la paz, y también se utilizó esta idea de construcción, de misión de construcción de la paz, en el conflicto de Timor-Leste, después del referéndum del 99, que dio lugar al fuego cruzado en Timor-Leste. Tras el establecimiento de la paz por fuerzas lideradas por Australia, se transfirió la administración a las Naciones Unidas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta diferenciación entre mantenimiento de la paz, establecimiento de la paz y construcción de la paz. Escenarios que van a depender de la intensidad del conflicto y el estadio del conflicto, porque no es lo mismo mandar unos y otros, y entiendo que también va a ser un debate político entre los estados que ustedes representen, y también, primero, por quién lidera la misión, segundo, si la misión tiene que ser de mantenimiento, de establecimiento con uso de la fuerza más intenso, y demás, porque además, recordemos que al decir y establecer ustedes en una resolución de, por ejemplo, del Consejo de Seguridad que quiere mandar una misión de mantenimiento de la paz, por ejemplo, o de establecimiento, tienen que también establecer cuáles van a ser las funciones de esa misión. No es que, bueno, la mando y después veo qué hago. No, o sea, porque de hecho está discutido si, por ejemplo, los agentes que van en una misión de Naciones Unidas tienen la facultad de detener a personas, porque en ese caso, ¿qué tienen que hacer? Las detienen, las retienen, y ¿ante quién pueden impugnar judicialmente la situación? Por ejemplo, es algo que también está debatido, si hay o no facultad de poder detener. Entonces, en definitiva, digamos, hay todas ciertas cuestiones que se tienen que tener bien a detalle sobre este tipo de misiones. Y después vamos a pasar a otras situaciones que implican el uso de la fuerza, que son bastante raras, porque, digamos, no tienen bases legales vinculantes fuertes. Una es la intervención humanitaria, que ya por suerte no se usa más e intentan no justificarse, que básicamente supone un uso de la fuerza por un Estado sin consentimiento de otro, sin la autorización del Consejo de Seguridad y con el propósito de prevenir violaciones graves y masivas al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Algunos intentos de justificarla legalmente sostienen que forma parte de la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario, que está en el artículo común 1 a los 4 convenios de Ginebra de 1949, también el artículo 89 del protocolo adicional 1 a estos convenios, que permite actuar conjunta o individualmente en cooperación con las Naciones Unidas. Y además, porque sostienen, recuerden que dijimos que la prohibición del uso de la fuerza era contra la integridad territorial o la independencia política. Lo que sostienen los defensores de la intervención humanitaria es que no atenta, ellos no buscan ni trastocar la integridad territorial ni trastocar la independencia política, sino salvaguardar los derechos humanos
y las regulaciones del derecho internacional humanitario en el territorio. Entonces, digamos, hubo toda una discusión, pero incluso la Corte Internacional de Justicia dijo que el derecho a la intervención por la fuerza, en el caso del Canal de Corfú de 1949, que el derecho a la intervención por la fuerza no encuentra lugar en el derecho internacional, fue bastante tajante por eso, y en el caso Nicaragua, tan conocido por todos, que justamente el uso de la fuerza no es el método apropiado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, tiene bastantes detractores, ya se dejó de usar, pero fue invocada en su momento también por los Estados Unidos de América. Y también, un caso de intervención humanitaria fue en 1999 el bombardeo de la OTAN sin la autorización del Consejo de Seguridad, pero lo que pasa es que si después no se aborda esa situación y los estados aceptan que hubo un caso válido de uso de la fuerza, por aquiescencia, es decir, por no oponerse a ello, también puede ser bastante controversial. Y después, otra cuestión bastante importante es el tema de la responsabilidad de proteger. Es una doctrina que recién nació en este siglo, es una doctrina del siglo XXI, que sostiene que los estados tienen la responsabilidad primaria de proteger a la población bajo su jurisdicción como parte de su soberanía. Pero si el Estado está manifiestamente fallando en esta obligación, la comunidad internacional podría tomar acciones colectivas para protegerlos, incluyendo el uso de la fuerza. Y esta doctrina, que es similar a la de la intervención humanitaria, pero ahora vamos a ver que, digamos, es como un poco más profunda y reconoce la soberanía del Estado, no es hay violaciones masivas a derechos humanos, voy y te intervengo, sino que plantea ciertas cuestiones y ciertos matices distintos de la humanitaria, pero fue abordado, por ejemplo, en el reporte de 2001 de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal, que es el grupo de expertos liderados por Canadá, para, digamos, poder unir soberanía y principio de no intervención, y además respeto por derechos humanos, que es, digamos, un debate que sigue circulando al día de hoy. Fue también abordado por la Cumbre Mundial de Naciones Unidas en 2005, fue abordado por el Consejo de Seguridad en la resolución 1674 del 2006, sobre protección de civiles en conflictos armados, y también, y esto es lo más tal vez importante, es que fue abordado por el propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el año 2009, donde, digamos, el reporte hablaba de la implementación de la responsabilidad de proteger y definió pilares y obligaciones. Y los limitó, y acá es donde empezamos a ver las matices, a genocidio, limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Si se dan estas cuatro circunstancias, en ese caso podría empezar a ejercerse la responsabilidad de proteger. Pero acá es donde vienen los requisitos, que son como los más importantes. Tiene que existir una causa justa que esté afincada justamente en estos crímenes. Tiene que haber una autoridad legítima, y con autoridad legítima básicamente se estableció que tiene que ser alguien capacitado para autorizar el uso de la fuerza, y lo que nos limita o al Consejo de Seguridad, o en el caso de en su momento para la Guerra de las Coreas, si la Asamblea General actúa cuando el Consejo de Seguridad está incumpliendo su deber. Entonces, en definitiva, se requiere necesariamente la autorización de las Naciones Unidas. No, es muy distinto a la intervención humanitaria, donde era uso de la fuerza unilateral. Después tiene que haber una intención legítima, que sea frenar el sufrimiento humano. Tiene que ser el último recurso, es decir, agotadas todas las vías diplomáticas y no militares. Y además, tiene que usarse medios proporcionales, es decir, fuerza mínima, y posibilidades razonables de éxito, es decir, que las consecuencias no terminen siendo peores porque se intervenga. La crítica que se realiza es que necesariamente va a requerir la autorización del Consejo de Seguridad, y que si la realiza un país unilateralmente no es legítima, porque la fuerza continúa prohibida en todos los casos conforme el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Esa sería la introducción de uso de la fuerza. Ahora entiendo que pasamos con Agustín para que continúe con la presentación. Hola a todos y todas. Ahora vamos a seguir con una pequeña introducción del derecho internacional humanitario. La primera pregunta que se nos viene es, ¿de qué se trata el derecho internacional humanitario? Primero que nada, es también conocida como el derecho de los conflictos armados o el jus in bello, o simplemente le podemos decir DIH, para simplificar un poco. Es una rama específica del derecho internacional público que tiene el objetivo de limitar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados, principalmente mediante normas que restringen los métodos y medios de combate que pueden emplear las partes en el conflicto, así como tiene el objetivo de garantizar la protección y el trato humano de las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades.
Para mitigar los efectos de la guerra, los estados parte y otros grupos armados que participan en el conflicto están obligados a llevar adelante las hostilidades dentro de ciertos límites legales, a partir de los principios de humanidad y necesidad militar que impregnan todo el corpus jurídico del DIH. Seguimos con la siguiente. Para ponerlos un poquito en contexto, hacer un pequeño reconto histórico. ¿Cómo surge el DIH? Primero que nada, la guerra es tan antigua como la sociedad misma. E incluso en antiguas civilizaciones o religiones se regía por un conjunto de reglas que ya estaban fijas y a veces se expresaban en códigos de honor, en documentos religiosos o acuerdos locales. Sin embargo, estas regulaciones que eran antiguas y que en cierto grado se respetaban, dejaron de servir cuando la revolución industrial trajo de forma rápida, vertiginosa, los ejércitos de masa y armas poderosas al campo de batalla. Como resultado, se llevaron a cabo prácticas totalmente inhumanas. En Europa, el nacimiento del derecho internacional humanitario moderno fue iniciado por un joven empresario de Ginebra que se llamó Henri Dunant. En 1859, en su viaje por Italia, Dunant fue testigo de cómo un sinfín de soldados heridos y moribundos quedaron tirados en el campo de batalla de Solferino sin ningún tipo de atención médica. Todo este relato lo puso en un libro que escribió que se llamó Recuerdo de Solferino y que fue lo que, por un lado, impulsó la creación y el surgimiento del DIH. Esta experiencia llevó a Dunant a iniciar un proceso que dio lugar a la creación de dos pilares fundamentales del VIH. En primer lugar, inició el establecimiento de una organización independiente de socorro que podía ocuparse de los heridos y los enfermos en el campo de batalla. El Comité Internacional de la Cruz Roja, también conocido como CICR. Como segunda medida, motivó y propulsó a las grandes potencias de ese momento a adoptar el primer convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos de los ejércitos en campaña, en 1864. Desde entonces, el derecho internacional humanitario se fue convirtiendo en un ordenamiento clave del derecho internacional, que es universalmente reconocido y que está en constante evolución. Seguimos con la siguiente. ¿Qué áreas cubre el derecho internacional humanitario? En términos generales, el DIH abarca dos esferas o ramas conocidas como el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra. El derecho de la Haya, por un lado, restringe los medios y métodos de guerra. Estos son los medios son las armas o los instrumentos que se utilizan para el combate, por ejemplo, fusiles, misiles, y los métodos de guerra son las tácticas o las formas y maneras de utilizar estos medios. Según estas normas, existen ciertas limitaciones a las armas que pueden utilizarse en los conflictos armados y las hostilidades solo pueden llevarse a cabo de manera limitada. Esta esfera también se conoce como la ley que rige la conducción de las hostilidades. Por otro lado, tenemos el derecho de Ginebra, que protege a las personas en los conflictos armados, como el personal militar, los civiles, que no participan directamente en las hostilidades o que ya no participan más en ellas. Esta rama del derecho internacional humanitario dicta que los combatientes que han depuesto las armas, el personal médico, los detenidos, los civiles, las mujeres y los niños, siempre deben ser tratados de manera humanamente, y estipula ciertas normas sobre cómo tratarlos. También nos referimos a este ámbito como la ley que rige a las personas protegidas. Estas dos ramas del DIH proceden de las ciudades en las que se codificaron inicialmente los tratados respectivos, La Haya y Ginebra. El derecho de La Haya está compuesto principalmente por los convenios o reglamentos de La Haya de 1899 y 1907, y las leyes sobre la protección de determinadas personas se establecieron en los 4 convenios de Ginebra de 1949. Debido a que casi todos los estados del mundo han firmado y ratificado estas convenciones, se ha convertido en uno de los tratados más ampliamente aceptados. Y muchas disposiciones del DIH se aceptan ahora como derecho consuetudinario, lo que significa que vinculan a todos los estados independientemente de que estos hayan ratificado los respectivos tratados. Tanto el reglamento de La Haya como los convenios de Ginebra son complementados por los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Los protocolos tuvieron por objeto combinar estas dos ramas del DIH y, en consecuencia, la distinción entre el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra hoy en día se volvió menos pertinente hasta decir que resulta un poco artificial. La Corte Internacional de Justicia señaló en su opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares que estas dos ramas del derecho aplicable en los conflictos armados mantienen una relación tan estrecha que se considera que gradualmente han formado un solo sistema complejo, que es el derecho internacional humanitario.
Además de estas fuentes claves, el DIH extiende otros acuerdos que prohíben explícitamente el uso de ciertas armas y tácticas militares, como son la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, y también, por otro lado, se habla del derecho de Nueva York, haciendo referencia a las normas que fueron patrocinadas y impulsadas por Naciones Unidas para prohibir o restringir el uso de ciertos métodos y medios de combate, como son la Convención en MOD para prohibir la utilización de técnicas de modificación ambiental del 76, o la Convención sobre minas antipersonales del 97. Por último, para cerrar esta parte, ¿cuál es el lugar del derecho internacional humanitario en el ordenamiento jurídico internacional? El DIH es una rama específica dentro del derecho internacional público. Una de sus características cruciales es que solo se aplica si existe un conflicto armado. Sin embargo, no regula si el uso de la fuerza por un Estado contra otro es lícito o no. Si recurrir a la fuerza fue lícito, está regulado por el derecho sobre el uso de la fuerza o ius ad bellum, que ya vimos al principio. El derecho internacional humanitario se aplica a los conflictos armados, pero ciertamente no es el único cuerpo jurídico internacional que se aplica en situaciones de guerra. Las normas de derechos humanos, por ejemplo, se aplican en tiempos de paz, pero siguen aplicándose en tiempos de guerra. El derecho de los derechos humanos, al igual que el DIH, se esfuerza para proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, pero desde otro enfoque. Resumiendo un poco esta parte, el derecho internacional humanitario es un conjunto de leyes que se establecieron específicamente para regular la conducta de las partes involucradas en un conflicto armado. Al fijar límites a la manera en que se pueden llevar a cabo las hostilidades y establecer normas sobre la protección de los soldados heridos, los detenidos y los civiles, el derecho internacional humanitario tiene por objeto mitigar el sufrimiento humano en el campo de batalla. Y ahora le paso la palabra a María. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, sé que es temprano, espero que estén con tanta energía como nosotros. Así que voy a pasar a contarles lo que son los principios generales que rigen a todo lo que es el derecho internacional humanitario, que, bueno, como saben, lo que son principios de derecho van a ser transversales y van a llenar tal vez todos los baches, todas las veces que tengamos dudas. Siempre es importante remitir a estos principios que son tan claves. Primero está el principio de humanidad, que digamos que es el gran principio del DIH, que es tan simple como el deber de tratar con humanidad a todas las personas que se vean involucradas. Y esto aplica tanto a las personas que participan activamente en las hostilidades, como a aquellas que no, y que son simplemente civiles y están pasando por ahí, o que viven en la ciudad del conflicto, o que fueron detenidos, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de humanidad es sumamente importante porque trata de aplicarse siempre. Es como la base del derecho internacional humanitario, y como dijo Agustín, creo que lo de Henry Dunant, que cuando se inició el derecho internacional humanitario, fue el principio de humanidad lo que lo motivó a redactar y a desarrollar toda esta esfera de derecho. Bien. Hay un principio clave que, bueno, van a estar viendo en... Chicos, ¿me quieren pasar a la diapositiva? Ah, sí, esa diapositiva, perdón. El principio de distinción, que es otro gran principio. Y es tan sencillo como el deber de distinguir durante todo momento quiénes son civiles y quiénes son combatientes. ¿Por qué? Porque solamente los combatientes podemos atacar. Digamos, en lo mal llamado guerra, que en realidad nosotros referimos como conflicto armado, tanto internacional o no internacional, que vamos a ver después, en la esfera de estos tipos de conflictos es legal matar, como no lo es antes de que se desate la violencia, como sabemos, ¿no? Hablamos del uso de la fuerza. Bien, es legal matar, pero no es legal matar a cualquiera que se te cruce, y esto es sumamente importante. Solamente podemos matar, agredir, lastimar a aquellos que participan activamente en las hostilidades, que son los militares, aquellos que están con armas, ¿se entiende? Entonces es sumamente importante distinguir, tan sencillo como distinguir y saber a quién se puede atacar y no. Todo esto va de la mano del principio de necesidad militar. El principio de necesidad militar establece este delicado equilibrio entre lo que se va a atacar y las necesidades militares y los condicionamientos humanitarios, ¿no? Para no causar un efecto adverso desproporcionado en relación con lo que se puede ganar, digamos, con este objetivo de ganar el conflicto armado.
Todo esto, si quieren remitirse a las normas para cuando lo estudien, en principio casi todos los principios van a estar en el protocolo adicional 1 a las convenciones de Ginebra. Por ejemplo, esta distinción que es tan importante está en el 52, etc. Bien, estas distinciones no solo va a aplicar a personas, va a aplicar también a bienes civiles, bienes militares, es decir, vamos a poder atacar un tanque, pero no vamos a poder atacar un edificio donde vivan personas, ¿no? No vamos a poder atacar un hospital, aunque el hospital tiene una protección especial, no vamos a poder atacar una escuela, que también tiene una protección especial, pero la distinción se refiere a esto. Bien, la prohibición del ataque indiscriminado, esto también es fundamental. Es decir, se prohíben todos los ataques que no están dirigidos concretamente hacia un bien militar determinado, que emplean algún medio o método de combate que no permite distinguir, se dan cuenta cómo se vinculan todos entre sí, que no permite distinguir entre civiles y militares y cuyos efectos no pueden ser limitados. Entonces, estos ataques indiscriminados están prohibidos. Otro principio importante es el de proporcionalidad. De vuelta remitimos el protocolo adicional 1, está en el 51.5. Acá vamos a ver la prohibición de este ataque que se espera que sea incidental, donde puedan haber muchas muertes o bajas de población civil, es decir, tiene que estar totalmente orientado y tiene que haber una cierta preponderancia entre los daños que puedan causarse, digamos. Y esto también se relaciona con lo que vamos a hablar ahora, que es el principio de precaución. Es decir, siempre antes de atacar tenemos que analizar las consecuencias que vamos a tener. Es una obligación que va a tener el atacante, porque tiene que ser sumamente cuidadoso en la forma, en los medios, en los momentos. No es lo mismo atacar de noche, que es algo que vamos a hablar después respecto a medios y métodos. Entonces, esto implica restringir un poco los ataques si se considera que van a ser desproporcionados, por ejemplo. Bien, respecto a la aplicación del derecho internacional humanitario. Bien, acá, bueno, tenemos varios puntos para tocar. Por ejemplo, la aplicación material. ¿Qué significa la aplicación material? ¿Cuándo? ¿A dónde vamos a aplicarlo? Y esto refiere a la gran distinción, que esto es un tema que no quiero profundizar demasiado porque nos vamos a ir por las ramas, pero básicamente lo que se refiere es a la distinción entre conflictos armados internacionales y no internacionales. Muy probablemente cuando lo lean van a ver como NIAC y IAC, que son las siglas en inglés. Bien, entonces no hay una sola definición, digamos, y también es importante, o sea, van a haber tantos tipos de conflictos como conflictos haya en el mundo, en la historia. Entonces, pueden haber simultáneos, puede haber un conflicto internacional y un no internacional al mismo tiempo. Digamos, como que es un análisis bastante complejo y que depende mucho de la situación en particular. Pero en definitiva, un conflicto internacional va a ser aquel en el que están involucrados dos estados, donde hay dos estados, uno luchando contra el otro, el más clásico, digamos, el más fácil de distinguir. La definición del artículo 2 común de los convenios de Ginebra dice que aplica a todos los casos de guerra declarada que puedan surgir entre dos estados, y esa es la definición general. Pero después hay mucho desarrollo doctrinario sobre esto, y por ejemplo Sasso le dice que no hace falta un animus belligerandi, es decir, no hace falta esta intención de pelear. A veces ni siquiera hace falta la declaración de guerra, simplemente con que en el terreno se vea que hay violencia de parte de un agente, por ejemplo, cuya responsabilidad pueda ser atribuible al Estado, ya podemos tener en cuenta que podemos estar dentro de un conflicto armado internacional. Después están los no internacionales, y acá, si piensan un poquito, en realidad a lo que nos referimos es a donde no tenemos dos estados simplemente, sino que es un poco más complejo de eso, porque por ahí hay un grupo pequeño, grande, que está perpetuando actos de violencia contra un estado, o contra otro grupo armado. Bien, entonces acá hay varios conceptos a analizar, como por ejemplo el grado de violencia, la intensidad que se maneja en estas agresiones,
Y acá lo más importante que va a aplicar es el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, donde habla un poco de este tema, digamos, sobre conflictos armados no internacionales. No es tanta el articulado que hay, porque en realidad si se pone la leer, se van a dar cuenta que la gran mayoría está orientado a los conflictos armados internacionales, pero bueno, hay que ir buscando, por ejemplo, el artículo 3 común, que nos va a dar este tipo de definiciones. Entonces, hay que acá tener en cuenta esto que dijimos de intensidad, la organización del grupo, para saber si realmente califica para un conflicto armado o no. Entonces, esta organización que va a tener que tener el grupo refiere al orden jerárquico que tenga dentro, que tenga autoridades, que esté estructurado, que emitan, bueno, que lancen, digamos, operaciones conjuntas con diferentes unidades, tal vez que recluten y entrenen gente, que tengan cierto cúmulo de armas, que tengan algún centro donde tengan base, etcétera, etcétera. Después, la intensidad a la que refieren los ataques es al grado de, digamos, de violencia o la duración del conflicto, la frecuencia de los actos y las operaciones, la naturaleza de las armas utilizadas también, porque no es lo mismo que tengan un manojo de cuchillos tramontina que tengan un poco de armas más avanzadas, si hacen desplazarse a los civiles o no, eso va a ser muy claro en el terreno, si tienen control territorial, la cantidad de víctimas, etc. Bien, y después hay casos, no quiero hacerlo muy largo, pero después hay otro tipo de, los que dijimos recién, como internacional e internacional, son los dos grandes grupos, pero después tenemos otros escenarios como la internacionalización, es decir, que detrás de este grupo armado, en realidad, cuando estamos en el campo, nosotros vemos un Estado contra un grupo armado, pero detrás de ese grupo armado, por ahí hay otro Estado que está financiando, que está controlando, organizando, etc. Y entonces, para determinar si este otro Estado detrás va a tener responsabilidad internacional o no, y para saber si estamos realmente enfrente de un conflicto armado internacional o no, lo que vamos a, esto se llama la internacionalización, ¿no? Lo que tenemos acá son dos casos claves que se utilizan mucho para esta evaluación, pero al mismo tiempo son un poco contradictorios. Tenemos el caso de Nicaragua, que seguramente lo escucharon, y el caso TADIC, que seguramente también lo escucharon. Y lo que dice cada uno, por ejemplo, el caso de Nicaragua, dice que requiere, para que, digamos, el Estado que está detrás del grupo armado sea realmente responsable, requiere que haya financiamiento, organización, entrenamiento, que les den los suficientes, bueno, armas, tal vez comida, todo ese tipo de cosas. O sea, es un estándar mucho más estricto que el de TADIC. En TADIC se habla de un control general. Dice que simplemente se requiere que esté en la organización, en la coordinación, en el planeamiento militar, en el financiamiento, pero digamos, el estándar de Nicaragua es mucho más alto. Bien. Después, en cuanto a los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario, a ver cómo estamos de horario, bien. Tenemos, bueno, 3 esferas, que esto seguro les suena de alguna otra área. Vamos a tener la aplicación territorial, la aplicación temporal y la personal. Bien, respecto a la territorial, si hay un conflicto, digamos, en una parte del Estado, lo que se va a hacer es aplicar el derecho internacional humanitario a todo el territorio del Estado, hasta todas sus fronteras, digamos. En cambio, en un conflicto armado no internacional, es un poco más complicado delimitarlo, porque, bueno, no estamos hablando de 2 estados en los que podríamos muy fácilmente saber hasta dónde llegan las fronteras. Entonces, acá es donde vamos a la doctrina, y por ejemplo Sassoli, que ya lo mencionamos, pero bueno, es un estudioso magnífico de estos temas, digamos, es un gran referente. Él lo que explica es que se va a aplicar a cualquier situación que tenga el suficiente nexo con el conflicto principal. Entonces, como ven, todo esto que estamos explicando depende mucho del caso en concreto y de lo que está pasando en el terreno, ¿no? Porque en estas situaciones hay que analizar y aplicar el derecho siempre teniendo en cuenta qué es lo que está pasando realmente, y no a ver qué está en los libros y las leyes. Digamos, hay que tener un pie en el terreno y saber quién está involucrado, qué es lo que está pasando realmente.
para poder así aplicar, porque, digamos, todo esto de los diferentes tipos de conflictos nos van a decir qué tipos de normas después aplicamos, las protecciones que van a haber, etcétera, etcétera. Respecto a la aplicación temporal, tal vez es más fácil saber cuándo empieza a aplicar, porque generalmente hay un suceso violento o hay una declaración de guerra. Entonces, por ahí es un poco más fácil saber desde cuándo. El problema surge cuando queremos saber hasta cuándo aplica el derecho internacional humanitario, pero en general se dice que es hasta que cesen las hostilidades. Pero a veces no es tan sencillo, porque a veces hay un acuerdo de paz, a veces hay alguna resolución del Consejo de Seguridad, pero volviendo a lo que decíamos antes, aunque haya un acuerdo de paz o aunque el Consejo de Seguridad se haya emitido al respecto, siempre tenemos que ver qué está pasando en el terreno. Por más de que haya un acuerdo de paz que parecería súper efectivo para su cumplimiento, si en el terreno no cesaron las hostilidades, si en el terreno vemos que continúan las violencias, el derecho internacional humanitario se va a seguir aplicando. Y otro conflicto está cuando tenemos prisioneros de guerra, cuando hay detenidos y hay un acuerdo de paz, o por ahí efectivamente las hostilidades sí cesaron, no hay más violencia, pero a estas personas se le va a seguir aplicando el derecho internacional humanitario hasta que sean liberados. Esto es importantísimo, porque les da un montón de beneficios y de protecciones. Bien. Respecto a la aplicación personal, digamos, ¿a quién se le va a aplicar? Se le van a aplicar a los estados partes de los convenios de Ginebra y de los diferentes instrumentos que mencionamos, a los estados en general, tal vez aquellos que no sean parte, simplemente porque muchas de estas normas son de carácter consuetudinario. Entonces, como entenderán, no hace falta que hayan firmado cada cosita, sino que se les va a aplicar en general. Después, si hay un Estado que está contribuyendo, también se le puede extender este tipo de obligaciones. A los grupos armados no estatales, obviamente, y acá tenemos otro conflicto, porque un grupo armado nunca firmó la Convención de Ginebra, por ejemplo. Entonces acá, bueno, hay una discusión más profunda, no quiero irme por las ramas, pero tiene este tipo de aristas interesantes, pero bueno, en resumidas, respecto a la aplicación personal, se le va a aplicar a los grupos armados. Después están las organizaciones internacionales, se nos viene en mente claramente la Cruz Roja Internacional, el Comité. Ellos no son un agente a los cuales se les van a tener demasiadas obligaciones como va a tener un Estado, pero aún así son parte en el sentido de que reciben muchas protecciones, digamos. Son agentes que están súper involucrados en el terreno y a los cuales hay que cuidar y a los cuales el derecho internacional humanitario en efecto protege. Bien. Y si quieren ya pasamos a lo que son limitaciones de medios y métodos. Estamos viendo horario. Bueno, acá tenemos varias cuestiones por las cuales repasar, pero inicialmente podemos arrancar por la prohibición de sufrimiento innecesario. Como mencionó Agustín antes, los medios y métodos, para ponernos en tema, son las armas y las tácticas usadas. Digamos, los medios son las armas, los métodos son las tácticas, los medios, los tipos de operaciones, tal vez. Entonces, vamos a repasar aquellas principales, hay muchísimas, pero no creo que lleguemos con el tiempo todas, pero aquellas que están prohibidas o que están limitadas, porque justamente para eso está el derecho internacional humanitario, para que no se haga lo que se quiera, que hayan ciertas limitaciones y limitar, por ejemplo, los sufrimientos innecesarios. ¿A qué se refiere esto? Esto está en la Convención de la Haya de 1907, está en su artículo 22, y dice que es el derecho que tienen los beligerantes de adoptar medidas para que los medios con los cuales se hiere al contrario no sean ilimitados, que es lo que estábamos diciendo recién. Esto también está en la Declaración de San Petersburgo de 1868, que dice que el único objeto, no está específicamente, pero bueno, de acá se hace como la interpretación, ¿no? Porque dice que el único objeto legítimo
de la guerra, digamos, es atacar al enemigo, es debilitar sus fuerzas. Entonces, es suficiente dejar fuera de combate al mayor número de hombres posibles sin causarles estos sufrimientos innecesarios, es decir, dolencias por demás que no son necesarias a este fin de debilitar al enemigo. Es decir, lo que se busca acá es limitar y prohibir en muchos casos aquellas armas o aquellos métodos que sabemos que van a hacer sufrir por demás a aquel que está participando en las hostilidades. Entonces, les van a hacer doler de más y es totalmente innecesario. Y esto es algo que, bueno, si volvemos a las raíces, es lo que veía Henry Dunant cuando iba por primera vez a los campos de batalla y se encontraba con esto, se encontraba gente realmente sufriendo, realmente con dolencias que en realidad se pueden evitar. Entonces, esto está muy regulado, están también en el protocolo adicional 1, en su artículo 35.2. Y entonces esto requiere que se haga un examen siempre, considerar, bueno, esto que vamos a utilizar, esto que planeamos, ¿causa un sufrimiento innecesario? ¿Causa dolores que podrían evitarse? Bien. Entonces, se habla también de hacer un análisis siempre y de hacer una comparación entre los diferentes medios que se tienen a la mano para poder elegirlos mejor. Bien, después está la prohibición de armas indiscriminadas. Las armas indiscriminadas también se basan en el principio de distinción y de la prohibición contra los ataques indiscriminados que habíamos dicho. Y esto incluye a las armas que producen un daño colateral muy, muy grande. Algunos ejemplos son los misiles B1 y B2, se llamaban, que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, que se usaron por Alemania, que son indiscriminados en su naturaleza, porque de vuelta no saben dirigirse hacia el objetivo militar que van a ser los combatientes, entonces causan daños a la población también. Otra limitación importante es las limitaciones hacia el medio ambiente. Y esto es particularmente interesante porque el medio ambiente podría ser un gran medio para tener fuerza, digamos. Ejemplos se nos ocurren, por ejemplo, contaminar un río que la gente toma o un río que nutre las tierras, entonces si se contamina o se matan toda la flora y la fauna, entonces la gente no tiene para comer, o la gente la toma y se envenena. Entonces todo ese tipo de cosas están terminantemente prohibidas. Esto está no solo en el protocolo adicional 1, sino que también es una norma consuetudinaria del derecho internacional humanitario. Después hay una convención específica que se llama la ENMOD, que es de 1977, que es la Convención sobre la prohibición de usos, técnicas de modificación del medio ambiente con fines militares, o con cualquier otro fin hostil. Y después hay un fallo, bueno, no es un fallo, es una opinión consultiva importante en relación a esto, que es la sobre la legalidad de las armas nucleares, que habla de la importancia de tener en cuenta los factores medioambientales. Bien. Entonces, eso es lo relativo al medio ambiente. Después, en cuanto a armas en particulares, que serían estos medios, hay varias armas que están prohibidas, varias que están limitadas. Por ejemplo, las armas venenosas están prohibidas. Las armas venenosas no solo están reguladas en el Estatuto de Roma, también en el Derecho de la Haya, hay un convenio de Ginebra sobre gas, que es el Geneva Gas Protocol, también es una norma de derecho internacional humanitario consuetudinaria. Lo que no aplica acá es para las armas que tienen un efecto secundario que sea venenoso. Por ejemplo, una bala puede tener adentro pólvora, eso obviamente va a ser venenoso, pero sería un efecto secundario a la función primordial que tiene esa bala. Lo que acá nos referimos es a armas que son en su naturaleza venenosa, que están diseñadas simplemente a esos fines de, bueno, envenenar. Entonces,
¿Qué más? También en la opinión consultiva que hablamos recién, sobre la prohibición de las armas nucleares, también se menciona que están prohibidas aquellas armas creadas para intoxicar o asfixiar. Bien. Después tenemos las balas expansivas. Las balas expansivas, no sé si alguno los escuchó nombrar, pero están limitadas. ¿Por qué están limitadas? ¿Qué son las balas expansivas? Las balas expansivas son aquellas que al entrar en contacto con el cuerpo humano se expanden, así como dice su nombre. Entonces ocupan más superficie en el cuerpo humano. Entonces esto las hace, bueno, extremadamente dolorosas. Entonces, según el convenio de La Haya, son las balas que se expanden o se achatan al entrar en contacto con el cuerpo humano y quedan prohibidas, así como las agujereadas o las no recubiertas. Esto es, lo que significa es que permiten salir su contenido cuando entran en contacto con el cuerpo humano, entonces son mucho más dañinas. Bien, ¿por qué están limitadas y no prohibidas? Porque sí tienen ciertos beneficios. Están permitidas en las operaciones de mantenimiento de paz porque los beneficios que tienen es que primero son livianas y permiten llevar armas mucho más livianas a estas personas en representación de las Naciones Unidas. Entonces, son armas de por sí livianas, entonces ayuda mucho. Y después, al ser bastante precisas, es muy difícil que vayan a lastimar a un transeúnte, y al entrar, al expandirse una vez que entran en contacto con el cuerpo, no pueden atravesar a la persona, no pueden dañar a alguien que esté cerca, entonces en ese sentido sí son convenientes. Y al ser, bueno, tan dolorosas, inmovilizan al instante, entonces son efectivas. Después están lo que se dice las booby traps, que son las trampas explosivas, que son eso, simplemente trampas. Están reguladas en la Convención de Ciertas Armas Convencionales de 1996, en su protocolo 2, aplica tanto para conflictos internacionales como no internacionales. También son parte del derecho consuetudinario, por supuesto, porque son estos, acá en Argentina tal vez los conocemos como los cazabobos, o sea, es algo tan simple como, por ejemplo, una bomba disfrazada de billetera, que encontramos en la calle y la levantamos. Entonces, eso está absolutamente prohibido porque no podemos distinguir, no sabemos quién la va a levantar, si va a ser un civil, si va a ser un militar. Entonces ese tipo de cosas sí están prohibidas. Ahora, ¿por qué están limitadas? Porque hay casos en los que sí están permitidas. Están permitidas siempre y cuando se respeten los principios de derecho internacional humanitario. Si son colocadas cerca del objetivo militar, si son colocadas fuera del alcance de los civiles. Obviamente nunca van a poder estar disfrazadas de algún emblema protegido, no pueden ser una ambulancia, por ejemplo, una ambulancia bien identificada con los símbolos de la Cruz Roja, etcétera, que sea una bomba, eso está absolutamente prohibido. No puede estar disfrazado de comida, de utensilios de comida, ni siquiera si son para militares, digamos. Aunque estuviera bien localizado, cerca del objetivo militar, sin civiles a la vista, de todas formas no pueden tomar la forma de un tenedor, por ejemplo, o de una caja de comida. No pueden ser juguetes de niños tampoco, y bueno, hacer todo ese tipo de cosas. Bien. Respecto a las minas antipersonales. Estas están limitadas. ¿Por qué están limitadas? Siendo que hay una convención en contra de las minas antipersonales, en su artículo 2 las define como aquellas minas diseñadas para esconderse debajo del terreno y quienes explotan en contacto con digamos, una persona humana o un vehículo. Bien. Y después tenemos las armas nucleares, las armas biológicas.
hay varios tipos de armas, pero bueno, no quiero hacerlo tan largo en realidad. Después, algo que tal vez es interesante hablar son las armas de destrucción masivas, que por más que no tengan una regulación específica, no estén contemplados en algún instrumento, pueden utilizar, podemos hacer un análisis desde los principios que vimos, es decir, al ser indiscriminadas, las armas de destrucción masivas, ¿no? Al ser indiscriminadas, al causar un gran daño ambiental en su mayoría, como las biológicas, las nucleares, las químicas, serían todas armas de destrucción masiva. Entonces podemos llegar a la conclusión de que efectivamente están prohibidas, porque no van a estar respetando estos principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Y otro punto que podemos tocar es en cuanto al desarme. Lo que se busca en este tratado es alcanzar el estándar máximo de regulación respecto al comercio de armas, digamos, como que haya un gran instrumento que centralice todo lo que aquí respecta, y se busca prevenir y erradicar la comercialización ilícita de armas, digamos, que no exista más. Esto obliga a los estados a llevar registros de dicho comercio, de que haya un organismo que centralice los listados con las armas que ingresan, egresan, etcétera, sus diferentes tipos. Se establecen situaciones en las que se debe denegar las transferencias o compraventas, si por ejemplo se sospecha que el arma que voy a vender se va a usar para un genocidio, para algún tipo de crimen de odio, de lesa humanidad, o ataques inclusive dirigidos a civiles. Si hay una sospecha fundada de que alguna de estas cosas podrían llegar a pasar, debe cancelarse este tipo de transacción. También está prohibido su venta si se cree que esta venta podría facilitar su tráfico ilegal más tarde, o, por ejemplo, otro supuesto que está contemplado es que se pueda usar para violencia de género. Bueno, son todas cosas que trata este tratado. Y bueno, creo que por eso es todo de medios y métodos, así que le paso la palabra a Agustín, que va a continuar. Bueno, tenemos todas estas normas, tenemos estas limitaciones, prohibiciones, regulaciones, y ahora, ¿cómo hacemos para implementarlas y hacerlas cumplir? Como dijimos, el DIH se fue desarrollando desde el siglo XIX y está compuesto por un montón de tratados y normas de derecho consuetudinario. Las convenciones de Ginebra, que son el corazón del derecho internacional humanitario, fueron ratificadas por 196 estados. Sin embargo, es común pensar que en casi todo conflicto armado, el DIH es violado por la mayoría de las partes que intervienen. ¿Cómo se puede explicar esto? Las dos formas por las que se busca que el derecho internacional humanitario se respete consisten en la implementación y el hacer cumplir, o enforcement en inglés. Mientras la implementación se refiere al proceso de dar efecto a las obligaciones internacionales a nivel local, como por ejemplo a través de legislación interna, instrucción militar o manuales dirigidos a las Fuerzas Armadas, y la diseminación del derecho al público en general, como por ejemplo universidades o educación, instrucción al público. El hacer cumplir se refiere a asegurarse que las normas del DIH sean respetadas por las partes en el conflicto. En el caso particular de esta rama del derecho, las normas no se hacen cumplir a través de un órgano central y superior que esté a cargo de garantizar que las partes obedezcan. No existe un tribunal internacional permanente que juzgue violaciones al derecho humanitario. ¿Esto quiere decir que los miembros de la comunidad internacional no tienen forma de hacer que se cumpla el DIH? Obvio que no. El DIH puede hacerse cumplir a través de diversos métodos, que incluyen medidas del Consejo de Seguridad bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, o a través de sentencias de la Corte Internacional de Justicia, mediante el otorgamiento de reparaciones, o a través de la persecución penal mediante tribunales nacionales o internacionales cuando reglas específicas fueran violadas. A su vez hay que también incluir herramientas como las contramedidas legales, el peso de la opinión pública internacional, o sea, lo que puede jugarle en contra a los estados, cumplir o no cumplir con este derecho, y la implementación de comisiones de esclarecimiento de los hechos. De todas estas opciones, nos gustaría hacer hincapié primero en el lugar de peso que tiene el derecho penal internacional en esta tarea de hacer cumplir el DIH. El derecho penal internacional es una rama que regula la responsabilidad penal del individuo a partir de la comisión de crímenes internacionales. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión y crímenes de guerra.
siendo esta última categoría la más relevante para el VIH. Facu, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Sin explayarnos demasiado, el derecho penal internacional tiene sus primeros antecedentes en los juicios de Nuremberg y el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, luego de la Segunda Guerra Mundial, y fue evolucionando hasta llegar al estado actual, en el que hoy contamos con una Corte Penal Internacional que fue establecida en el 98 por el Estatuto de Roma y que entró en vigor en el 2002. Las normas que prevén los crímenes de guerra prohíben las violaciones a un número determinado de normas de derecho internacional humanitario. No todas, e incluyen únicamente las más graves. Podemos encontrarlas en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Es importante tener en claro que solo las más serias violaciones del VIH van a constituir crímenes de guerra. O si lo decimos de otro modo, no toda violación al derecho internacional humanitario implica cometer un crimen internacional. Por ejemplo, una norma de la Tercera Convención de Ginebra estipula que los prisioneros de guerra deben contar con una cantina, donde tienen que tener la posibilidad de comprar comida, jabón y tabaco a precios de mercado local. En este sentido, mientras que no haya tabaco significa una violación al VIH, claramente no va a constituir un crimen de guerra, como tampoco va a ser una violación grave. Esto sería diferente si el prisionero de guerra hubiese sido asesinado o torturado mientras estuviese detenido. Dos ejemplos que les queremos dar de cómo interviene el derecho penal internacional en situaciones de conflicto armado, generalmente post-conflicto, para combatir estos crímenes de guerra. La primera fue en los 90, una serie de conflictos étnicos y luchas por la independencia que tuvieron lugar en la ex Yugoslavia, generaron un conflicto armado de gran magnitud, siendo uno de los casos más conocidos de este conflicto la masacre que se dio en Srebrenica. La Armada de bosnios serbios había matado aproximadamente a 8.000 musulmanes y expulsó a más de 25.000 mujeres, niños y ancianos. Como respuesta, el Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el 93, mediante la resolución 827 en el marco del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Este tribunal no fue un tribunal permanente que ya estaba creado ex ante a los hechos, sino que fue un tribunal ad hoc creado con el propósito de juzgar crímenes que se cometieron en ese conflicto. Y tuvo el propósito de enjuiciar a los responsables por los más serios crímenes que se cometieron durante el conflicto. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a más de 160 personas, incluidos soldados, generales, jefes de policía y primeros ministros. En la foto de arriba pueden ver a Slobodan Milosevic, que fue el primer ministro serbio, que fue enjuiciado por el tribunal, pero murió antes de la condena, para que se den una idea del nivel al que pueden llegar estos enjuiciamientos. Otro caso en el que podemos ver el accionar de la CPI es cuando intervino en el conflicto de la República Democrática del Congo, que tuvo lugar entre el 99 y el 2003 entre dos grupos étnicos, que fueron los Lendus y los Gemas, en la región de Ituri, y fue tan cruento que llevó a más de 50.000 personas a la muerte. Por el lado de los Gemas, el brazo armado fue la Unión de Patriotas Congoleños, que estuvo al mando de Thomas Lubanga Dilo. Esta persona, Lubanga, fue condenado por el crimen de guerra de enlistar niños en las Fuerzas Armadas y usarlos para que participen activamente en las hostilidades. Lubanga fue condenado a 14 años de prisión en el 2012 y fue el primer caso que se llevó adelante en la CPI. En la actualidad, el tribunal penal más importante para el cumplimiento del VIH es sin dudas la Corte Penal Internacional. De todos modos, el tribunal solo puede operar en dos situaciones específicas. Una, cuando los estados son parte del Estatuto de Roma y los crímenes ocurrieron en territorio de un estado parte o fueron cometidos por nacionales de uno de ellos. Y la segunda opción es que el Consejo de Seguridad, y esto les puede servir a ustedes en el modelo, decida remitir una situación particular a la Corte bajo el capítulo 7 de la Carta. En este caso, no importa si el territorio donde se cometieron los hechos o las personas no corresponden con un estado parte del Estatuto. Dos casos que les pusimos ahí en la diapositiva, en el que el Consejo de Seguridad remitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investigaran delitos, fue el caso de Libia y el caso de Darfur. Libia fue con la resolución 1970 del 2011, y Darfur, que fue en el país de Sudán, con la resolución 1593 del 2005. Otra atribución que tiene el Consejo de Seguridad y que quizás les puede servir a ustedes es que puede suspender una investigación o enjuiciamiento que se esté llevando a cabo por la Corte.
por un plazo de 12 meses y renovable las veces que se quieran, también mediante el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Para resumir un poco, investigar, imputar y condenar a los responsables de crímenes de guerra es un método muy importante para hacer cumplir el DIH, aunque no el único. Mientras es cierto que resulta desafiante juzgar a los individuos por su contribución a crímenes de guerra, las investigaciones penales, tanto a nivel nacional como internacional, son una buena herramienta para fortalecer el respeto por el DIH, al mismo tiempo que sirve la jurisprudencia de los tribunales o cortes, y tienen un gran impacto en la interpretación, aplicación y desarrollo de esta rama del derecho. Finalizado esta parte, le dejamos a Facundo para que termine con terrorismo. Gracias, Agus. Sí, un poco para cerrar con esta parte antes de entrar a terrorismo, la idea central va a ser, como consejo, tengan en cuenta todo el fondo que escribió María, todas las regulaciones de DIH, y después, como Consejo de Seguridad y como, digamos, representantes políticos también de sus naciones, porque tampoco se tienen que olvidar que atrás de Naciones Unidas hay política, decidir dentro de todo este abanico de opciones de cómo enfrento esta situación donde tal vez tengo esta y esta violación al derecho internacional humanitario, qué de todo el espectro elijo para poder aplicar o cuál va a ser mi postura y qué defiendo. Si voy por la Corte, voy por la Corte. Pero, por ejemplo, Rusia y China detestan la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, Estados Unidos también ahora. Son estados que nunca se quieren someter a una jurisdicción internacional, pero, por ejemplo, en Libia y Sudán podrán ver los argumentos que utilizaron cada uno y ver si les conviene o no. Entonces, tengan en cuenta todo este abanico sobre la base del fondo del derecho internacional humanitario y obviamente con los hechos siempre en mano. Pasen por el filtro, por el tamiz del DIH a todos los hechos y sobre esa base ven qué es lo más conveniente. Pero bueno, para finalizar con terrorismo, que es un tema bastante más político que jurídico, porque ahora vamos a explicar, tenemos que decir que no hay una definición uniforme ni un tratado internacional que con claridad prohíba el terrorismo y lo aplique en todas sus formas. Desde la Asamblea General se ha intentado trabajar en un texto de una convención sobre terrorismo internacional, pero en ningún caso hay una definición uniforme de qué es terrorismo. O sea, todo el mundo habla de terrorismo, pero no hay una definición clara digamos, jurídicamente vinculante, es decir, es esto. La realidad es que, por ejemplo, cuando se intentó abordar una definición, establece que terrorismo va a ser o va a implicar la muerte o heridas serias o un daño severo a la propiedad pública o privada o un daño severo a la propiedad que resulte o pueda resultar en grandes pérdidas económicas cuando el propósito del ataque, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a la población o forzar a un gobierno a hacer algo o abstenerse de hacerlo. Esta es la misma definición que tiene el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, pero este último Convenio Internacional para la Represión de la Financiación no dice que es terrorismo, simplemente dice que será delito y esta conducta. Bueno, el proyecto que está elaborando la Asamblea General sobre una convención general sobre terrorismo o contra el terrorismo intentará incorporar esta definición, pero de nuevo, está sujeta a debate, está sujeta a lo que las partes en definitiva puedan llegar a determinar. Lo que hay en esto sí son tratados regionales. La realidad es que en el ámbito interamericano tenemos la Convención Interamericana contra el Terrorismo y en el ámbito europeo tenemos el Convenio Europeo sobre Supresión del Terrorismo. Ahora, Naciones Unidas sin duda tiene como una estrategia a nivel terrorismo. El Consejo de Seguridad en la resolución 1373 crea el Comité contra el Terrorismo y, digamos, propone una serie de medidas preventivas para combatir el terrorismo a nivel doméstico. La Asamblea General adoptó una resolución súper importante, que básicamente es la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo, que es la A/60/288, que establece una serie de recomendaciones para organizaciones internacionales, para estados, y en definitiva, sugerencias en general sobre el terrorismo, remarcando la importancia del cumplimiento de derechos humanos, del derecho de los refugiados, de la protección de civiles, y también las propias garantías de los que se consideran terroristas, qué hacer cuando hay una detención, qué garantías se tienen que dar a esta persona considerada terrorista, porque recordemos, como para dar un ejemplo, en Guantánamo, a la gente que era, digamos, tomada del país, en Guantánamo se perpetraban torturas sobre la base de esta guerra contra el terrorismo, y la realidad es que no había ningún tipo de limitación. Pero también entendamos que esta resolución de la Asamblea General, esta estrategia,
no deja de ser una recomendación por haber salido de la Asamblea General y no tiene ningún tipo de carácter vinculante. Entonces, también hay que tener en cuenta, digamos, todo esto. Y algo fundamental, y es que es la importancia del derecho internacional humanitario, es que, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 52 del protocolo adicional 1 a los 4 convenios de Ginebra y el 13.2 del protocolo adicional 2 a los 4 convenios de Ginebra, establecen la prohibición de cometer actos o amenazas con el propósito primario de causar terror en la población civil. Entonces, de alguna manera se acerca, pero en definitiva tampoco es terrorismo como tal y como se lo quiere denominar. Y un término muy importante a tener en cuenta por la relevancia política, pero por la irrelevancia jurídica, y porque además es peligroso hablar de eso jurídicamente, es esta famosa guerra global contra el terrorismo, la que en inglés se le dice War on Terror, o sea, la idea de que hay una guerra y que todos los estados del mundo son protagonistas en una guerra contra el terrorismo. Es un concepto políticamente muy usado, que políticamente de alguna manera gana mucho en discursos, rondas de prensa, etcétera, pero que jurídicamente presenta muchos inconvenientes. Por ejemplo, si consideramos que hay una guerra contra el terrorismo, tenemos que entender que todo el espectro del derecho internacional humanitario por la idea de guerra para conflictos armados internacionales le aplica a estos miembros terroristas. ¿Qué quiero decir? Que Al-Qaeda tendría que ser considerada una especie de Estado si consideramos que realmente hay una guerra como tal. Entonces, ya hay que garantizar un montón de obligaciones que para arrancar Estados Unidos, por ejemplo, estaría incumpliendo. Y es el primero en sacar la bandera de la guerra contra el terrorismo. Pero todas las obligaciones del DIH, si hay una guerra, entonces tienen que respetar. Rige el derecho internacional humanitario y todas las normas que acabamos de ver con todas sus limitaciones. Después, si hay una guerra global contra el terrorismo, significa que todos los países del mundo deberían estar cumpliendo el DIH en sus propios territorios. Porque recordemos que si hay un conflicto armado, el alcance territorial es sobre todo el territorio de la nación. Entonces, esto significaría que todos los estados del mundo hoy por hoy tendrían que estar aplicando DIH. Podrían estar deteniendo por razones preventivas y de seguridad, algo que claramente, digamos, no carece de sentido. Y después, por ejemplo, esto ha implicado que si hay una guerra global contra el terrorismo permanente y constante, esto haría que si hay un conflicto armado contra estos terroristas, que no es una categoría jurídica per se, si hay un conflicto armado, significaría que yo les puedo disparar, los puedo lesionar en cualquier momento y en cualquier situación, porque considero que hay un conflicto armado constante. Y esta fue la excusa para que Estados Unidos, y creo que también Israel lo hace, se use la idea de los ataques selectivos, o targeted killings en inglés. Y esto hace que, por ejemplo, una persona que está en un mercado, caminando por la calle, un soldado encubierto de Estados Unidos en Yemen en 2002, por ejemplo, ¡pum!, metió un disparo a una persona que técnicamente no estaba participando de las hostilidades, porque en realidad no había tales hostilidades, pero en esta idea de la guerra contra el terrorismo, yo estoy en un estado de guerra constante, entonces todas las personas que sospecho que forman parte, entonces las puedo abatir. Entonces es realmente algo peligroso de alguna manera, porque puede justificar usos de la fuerza que en realidad técnicamente no están autorizados por el derecho internacional. Después, también hay que tener en cuenta que no todo atentado terrorista, porque esto también se tiene a confundir en esta idea de guerra contra el terrorismo, un atentado en Francia, o 2, o 5, o 10, no implican la existencia de un conflicto armado. Y esto es elemental, porque no hay tal guerra. Entonces, hay que recordar los estándares de organización, el nivel de violencia de las partes y del grupo armado, para poder realmente entender si hay o no un conflicto, porque si no, no hay, y entonces no aplicaría el DIH y entonces no existiría tal guerra. Después, el Comité Internacional de Cruz Roja también está en contra de asumir que existe una lucha y una guerra global contra el terrorismo, porque considera que todo conflicto armado tiene sus propias particularidades y tiene que ser analizado sobre la situación fáctica de cada terreno. No puede decir que el mundo está en guerra contra el terrorismo, porque tampoco hay una categoría como tal de terrorista establecida en un instrumento vinculante. Y además, esto hace que, por ejemplo, en un conflicto armado, que ahí también está lo peligroso, cuando los estados consideran que el otro es terrorista, o en un conflicto armado o no, cuando consideran que un determinado grupo es terrorista, limita la capacidad de cumplimiento del DIH, porque el grupo terrorista no va a querer cumplirlo por el odio que el Estado le impone, entonces dice, no cumplo porque a mí me consideran terrorista, ni me escuchan. La negociación para alcanzar la paz va a ser aún más difícil, porque el Estado dice, yo no negocio con terroristas. Entonces, en definitiva, es un perjuicio bastante importante a todo el DIH.
Si bien es cierto que, por ejemplo, está el convenio para reprimir la financiación del terrorismo, de nuevo, nos estamos quedando en la financiación y no se atiende tal vez al problema de fondo que muchas veces se deja limitado al derecho interno de los países. De hecho, la mayoría de los instrumentos sobre terrorismo tienen la particularidad de instar a que regulen internamente distintos delitos sobre financiación del terrorismo, sobre la comisión de actos terroristas, etcétera, etcétera, pero en ningún caso hay una regulación que diga esto es así, esto es de esta manera, esto es terrorismo, se tiene que suprimir de este modo, el derecho humanitario aplica de tal o cual manera. La realidad es que el terrorismo es una categoría que hoy por hoy es casi que un 70%, 80% política, y no podemos desde el derecho de alguna manera salir a ampararlo. Claramente en el modelo lo van a poder hacer porque, digamos, tienen que mezclar política con derecho. Pero no se olviden porque tal vez salen a decir algo que jurídicamente puede estar mal. Y si bien los estados lo hacen, no deja de ser una competencia dentro del marco de la Facultad de Derecho y en definitiva estaría bueno que podamos entender estas lógicas de cómo juega el terrorismo con el derecho internacional y de qué manera está siendo utilizado políticamente sin un reflejo en la realidad y para justificar violaciones al derecho internacional. Entiendo que eso sería todo, así que si hay preguntas o lo que fuera. Tengo alguna pregunta para complementar de algo que no creo que no ingresó, pero que lo veo en los tópicos del comité los distintos comités que vamos a tratar, que por ahí les sirve para cuando vean la repetición los y las delegadas, que es cómo evalúan el uso de las nuevas tecnologías y el derecho internacional humanitario. O sea, que si podrían dar algunos principios que lo regulan. Entiendo que hay muchos trabajos de doctrina al respecto, que está muy discutido por el doble uso, por un montón de situaciones que se dan con el uso de la tecnología, pero me gustaría que puedan decir algunas palabras al respecto, por lo menos. Bueno, como toda nueva potencial arma, porque en definitiva puede llegar a tener un uso armado, el artículo 36 creo que el protocolo adicional 1, o creo, estoy casi seguro, pero en definitiva, Sí, no. el 36, básicamente establece que hay que hacer un control riguroso y un tamiz sobre todos los principios a la hora de entender si un arma va a poder o no salir, digamos, al mercado. Y este principio de precaución para cualquier nueva tecnología va a tener que ser tenido en cuenta. La realidad es que en el último tiempo hubo mucho desarrollo de esto, por ejemplo, no sé, el uso de armas autónomas, que son tecnologías que básicamente permiten que un robot por sí solo, en el medio del conflicto, dispare detectando, por ejemplo, quién y quién no pertenece a las Fuerzas Armadas. No hay soldados, es decir, no hay humanos interviniendo. Y dispara solo, por ejemplo. Entonces, ahí empiezan a jugar cuestiones como la atribución de la responsabilidad, el cumplimiento de obligaciones, la subjetividad y las emociones que puede sentir una persona. Pero de la otra vereda, por ejemplo, te dicen, pero la incorporación de nuevas tecnologías hace que, por ejemplo, un robot, si vos lo configuras, no odie, un robot no cometa crímenes sexuales que están por fuera del objetivo militar, no cometa, digamos, otros actos que son en realidad humanos y que no hacen a la necesidad militar de la situación, por ejemplo. Todo el tema de la utilización de drones también ha sido súper discutido, y no sé, Agus, si querés complementar algo con ciberataques o algo también que... No, yo creo que un comentario, no sé si vos querés decir algo, pero ahora te dejo. Pero volviendo al artículo 36 del protocolo adicional 1, que digamos es de donde nos agarramos siempre para hacer estos análisis, porque partamos desde de la base que es que no, o sea, si hay un arma nueva, digamos, no está regulada, pero lo importante es que no por no estar prohibida va a estar permitida ese arma. Entonces es acá cuando vamos al artículo 36 y hacemos este análisis que nos propone, y lo que acá dice es que durante su estudio, antes de lanzar esta nueva arma, durante su desarrollo, su adquisición, su venta, etc., este estado contratante, digamos, obviamente le está hablando a un estado parte,
este estado parte tiene como la obligación de determinar si su uso podría estar prohibido en el marco del derecho internacional humanitario. Digamos, siempre el Estado, antes de lanzarla, antes de utilizarla, antes de comercializarla, tiene esta obligación de analizar si podría ir en contra de los principios del derecho internacional humanitario. Esto es decir, va a ser un arma indiscriminada, va a causar daños superfluos innecesarios. Entonces, bueno, es como la obligación y que tienen antes de utilizar cualquier arma nueva, teniendo en cuenta que no porque no esté prohibida va a estar permitida. Y bueno, ese es el análisis y es el artículo fuerte del cual nos agarramos siempre que surge esta pregunta. No sé si vos querés comentar algo más o... Sí, yo quería comentaros algo bien cortito sobre ciberataques. Si bien es algo que no está regulado en una fuente de convención o en tratados, sí hay mucha doctrina actualmente porque hubo casos de ciberataques que tuvieron consecuencias en conflictos armados, como en Estonia o un ataque a una central de generación de energía en Irán, que tuvo efectos físicos. La gran discusión sobre los ciberataques es qué consideramos que constituye un ataque. El robo de información, la destrucción de información, o el hackeo de un sistema de navegación GPS que haga colisionar 2 barcos o 2 aviones, o que, como fue en el caso de Irán, que dañe una central de energía y cause destrozos y daños materiales. Lo que se tiene más en consideración es esto, que tenga efectos cinéticos, que tenga efectos físicos. Y después el gran problema con los ciberataques es la cuestión de la atribución. Muchas veces es muy difícil identificar de dónde surgen estos ciberataques. Entonces, bueno, hay mucha discusión en el tema. La fuente o una de las cosas que más se siguen en términos de ciberataque es el manual de Tallinn, que fue un informe con determinadas reglas que surgen o de norma consuetudinaria o interpretaciones de los principios generales del VIH aplicados a la cuestión de ciberataques, y este manual de Tallinn fue confeccionado por expertos de la OTAN. Así que es una fuente que, si bien es válida, también tiene un sesgo porque viene por parte de los países de la OTAN. Así que bueno, pueden investigar por ese lado también. Complemento, creo que hubo una idea, no sé si ustedes están más actualizados al respecto, pero creo que hubo una iniciativa de China y Rusia en su momento, hace un par de años, para regular el uso de la tecnología con fines así delictivos o de ataques, sobre todo de ataques armados, o lo que se podría considerar un ataque, un ciberataque. Creo que fue una propuesta que hicieron en Naciones Unidas alrededor del 2017, por ahí, pero bueno. Y el caso de Irán creo que se llamaba Stuxnet, ¿no? Era... Sí. No, yo porque venía repasando un poco lo que eran los tópicos que van a estar tratándose. Pero bueno, nada, dejo abierto por si alguno de los otros y otras asistentes quiere hacer alguna pregunta. Creo que pueden desmutearse y... A ver. Si no, a ver... porque estaba viendo básicamente eso, los tópicos. Ahí agradece Belén. Como les dije, bueno, básicamente esta charla va a ser subida a YouTube en breve, ¿sí? Así que, nada, en principio muchísimas gracias por el tiempo, por las ganas y por el PowerPoint, que la verdad que hace todo más armonioso y explicativo, pero ustedes fueron muy buenos y muy buenas a la hora de explicar. Así que nada, eso, muchísimas gracias en serio por el tiempo y la dedicación y por contribuir a la facultad que tanto nos da y que tanto, bueno, nada, hay que devolver a la sociedad en forma de como se pueda, en forma de conocimiento y transmisión. Gracias por la invitación y por dejarnos un poco también, siempre decimos que somos pocos los bichos del VIH y de hecho hace relativamente poco tiempo empezó toda la idea del movimiento gracias a Eni Buis, que es un profesor bastante conocido de la facultad,
de decir, hay que impulsar todo esto del VIH y de la mano de los equipos que fueron participando en PICTED. Este también es un espacio de diseminación del VIH y de dar a conocer a gente que esta rama existe, que esta rama es una rama que se usa con mucha frecuencia, que es súper interesante y que está bueno que se pueda ir conociendo. Bueno, les deseamos muchos éxitos en el modelo y también invitarlos a que puedan seguir en redes al Observatorio de Derecho Internacional Humanitario que tiene la facultad e interesarse si en algún futuro tienen ganas de participar en alguna competencia como es Jean Pictet. Así que muchas gracias. Sí, chicos, muchas gracias por estar, por invitarnos. La verdad que nosotros, bueno, como dijo Facu, nos divierten estas cosas. Así que, bueno, cualquier cosa estamos a su disposición, si tienen dudas o si podemos colaborar en algo más, obviamente. Lo que les voy a pedir, perdón, María, es si podrían después enviarnos también el PowerPoint, así lo enviamos por mail a las delegaciones. Y sí, creo sí. que Agustín, si mal no recuerdo, vos participaste del modelo del año pasado, ¿puede ser? Así es, tuve la grata experiencia. Bueno, así que nada, bueno, nada, gracias en serio de vuelta y bueno, nos estamos viendo y estamos contando con ustedes para siguientes capacitaciones en próximos momentos. Obvio, y ahora Por supuesto, pronto obvio. PowerPoint, así lo pueden usar de referencia. Gracias, Dale. chicos. Gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Muchas gracias. Adiós.